en gran manera, ricamente y en todas formas. Quiero decirles bienvenidos, quiero decirles que bueno que estamos juntos otra vez para meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmo 86, los versos 5 al 7. Salmo 86, versos 5 al 7. Dice la palabra de nuestro Dios: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Miren el pensamiento de David. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Hermanos, esto es algo especial. Nuestro Dios es así. Nuestro Dios es el Dios que nos oye, es el Dios que responde a nuestras oraciones. Esto es algo muy especial, hermano, porque esto nos invita, nos motiva a acercarnos al trono de la gracia, a acercarnos a Dios en nuestras oraciones, a acercarnos a nuestro Dios con nuestras peticiones, con nuestras necesidades. Dice el salmista: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes en el día de mi angustia. Y luego leemos en el Salmo 120 el verso 1. Dice el salmista: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Él me respondió. Clamé a Dios cuando estaba angustiado. Clamé a Dios estando en angustia, estando en aflicción. Y dice: y él me respondió. Y en el Salmo 18, el verso 6, dice palabras semejantes. Salmo 18, 6. Dice: en mi angustia busqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él. Hermano, cuando el salmista dice que Dios oyó su clamor, está diciendo lo mismo que dice en los otros versos, que Dios respondió a su petición, Dios respondió a su oración. Es por eso que yo quiero que meditemos en esta ocasión, en este tema o en este asunto. Dios me oye y me salva. Dios me oye y me libra. Nuestro Dios es el Dios que escucha nuestras oraciones, es el Dios que contesta nuestras oraciones. En segundo de Samuel, el capítulo 22, el rey David dice también unas palabras semejantes. Segundo de Samuel, capítulo 22, en su cántico dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz. Hermanos, esta es una experiencia que debe motivarnos. Es una experiencia de este hombre que debe alentarnos a buscar a nuestro Dios cuando estemos pasando por momentos difíciles. En mi angustia invoqué a Jehová. Hermanos, es algo tan especial. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Él oyó mi voz. A veces pareciera que es más fácil tirar la toalla que seguir luchando. Los problemas nos abruman, los problemas nos acosan, las situaciones a veces nos sobrepasan. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar eso? De repente una enfermedad terminal,
De repente, una enfermedad que nos ha quitado la esperanza de vida. De repente, una adicción que no es fácil de atender o de sobrellevar. Una depresión que no se puede expresar o explicar fácilmente. La pérdida de esperanza llega más fácil de lo que nos imaginamos. En verdad, el cómo seguir adelante a veces es difícil porque no hay camino que recorrer. Cómo seguir adelante cuando no hay un sentido, no hay un propósito. ¿Cómo seguir adelante? Son temores constantes los que hay muchas veces en nuestra mente. Y alguien dijo que son como nubes que se mueven en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Son temores que atacan la vida misma. David reconoce en mi angustia, esos temores que pueden ser definidos de manera diferente como miedo, preocupación, ansiedad, intimidación, perturbación, temor, intranquilidad, angustia, depresión, aprehensión y otras palabras. A veces es difícil el saber exactamente cuáles de esas palabras describen nuestra situación. A veces es difícil describir cómo en realidad nos sentimos. Y cualquier término que usemos, todos esos sentimientos provocan resultados o respuestas no buenas. Cuando preguntamos muchas veces ¿a qué le tienes miedo? Estamos preguntando ¿qué te inmoviliza? ¿Qué es lo que te roba el gozo? ¿Qué es lo que destruye tu esperanza? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Cuando preguntamos ¿a qué le tienes miedo? Estamos preguntando ¿qué es eso que evita que vivas por fe y que tomes riesgos? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es eso que te impide dar toda tu vida a Dios? A ese Dios que quiere solo lo mejor para ti. ¿A qué le tienes miedo? Es aquí cuando el versículo o los versículos estos que hemos leído entran en acción. Dice otra vez el Salmo 18, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice, él oyó mi voz. Él escuchó mi voz. Es lo que está diciendo David. Él me escuchó. Él me atendió. Eso es lo que está diciendo David. Hermano, miren la emoción persistente que sufría David. Angustia. Porque la angustia es eso. Es una emoción que no se detiene. La angustia es una emoción persistente. Es una emoción firme. Es una emoción quieta que se mantiene, que dura por largo tiempo. Eso es la angustia, hermanos. La angustia no es algo que llega y se va rápidamente. La angustia es un sentimiento, es una emoción que permanece, que está allí por algún tiempo, por un largo tiempo. La angustia significa intranquilidad, significa inquietud intensa, pero es una inquietud que permanece, es una inquietud que continúa. Y dice David, en mi angustia, es una experiencia o es algo que experimentaron los hombres de Dios como David. Es algo que experimentó el profeta Jonás. Jonás, el capítulo 2, el verso 1, dice de esta manera: entonces
Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. No fue un momento fugaz, no fue una emoción fugaz o pasajera la que estos hombres experimentaron. Fueron temores, fueron inquietudes, fueron intranquilidades las que experimentaron y que experimentaron por largo tiempo. Es una experiencia que es una realidad en muchos hijos de Dios. La angustia, la intranquilidad, lo que roba el sueño, lo que inmoviliza muchas veces, lo que hace llorar y que a veces no podemos explicarlo a quienes están a nuestro alrededor. Esto es una experiencia que muchos hijos de Dios pasan y tenemos que aceptarlo. Todos los hombres y mujeres en algún momento pasamos por esto. Temores, intranquilidad. A veces esas inquietudes, sí es cierto, son pasajeras, pero hay otras que permanecen y es cuando se convierten en angustia. Todos tenemos temores en algún momento. Dicen que Napoleón le tenía miedo a los gatos. Dicen que el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, le tenía miedo a los hospitales. También había otro hombre famoso, Washington, George Washington. Él también, expresidente de los Estados Unidos, tenía temor a que lo enterraran vivo. Hay personas, dije, que pasan momentos de dificultad, de temores momentáneos. Una persona, por ejemplo, que tiene miedo a las alturas, tiene que subir en un elevador y a veces son elevadores de cristal y tienen que subir algunos pisos. Y esas personas, mientras van en ese elevador, van en un temor, con un temor. Cuando llegan al pasillo del piso donde tienen que bajar, se les acaba el temor. Hay temores que pasan, pero hay temores, hay inquietudes que permanecen por largo tiempo. Y es cuando se está en angustia, cuando hay angustia. A veces tenemos temores a fracasos, temores a la soledad, temores al rechazo. Hace un momento leí 2 de Samuel, el capítulo 22, pero ahora quiero leer los versos 5 y 6. Dice David: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. Hermanos, aquí estos versículos nos hablan de la situación preocupante que estaba viviendo David. Y dice en el verso 5: me rodearon ondas de muerte. La muerte es algo que nadie de nosotros quiere. Y David dice que varias ocasiones, dice que hubo ondas de muerte que le rodeaban. Esto llegaba una onda y luego llegaba otra y luego llegaba otra. Está diciéndonos de todos los momentos en que él estuvo en peligro de morir. Por eso su angustia. No fue una ocasión en la que estuvo en peligro de muerte, fueron varias. Pero dice: en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó, y dice: y me respondió. Miren la emoción persistente que él sufrió. ¿Alguna vez te has sentido abrumado? ¿Alguna vez has sentido tanto el temor? ¿Alguna vez no sabes a dónde pedir ayuda? El salmista se sentía rodeado de peligros, pero dice él:
pero dice él que estando en angustia invocó a Jehová. Dice en el Salmo 18, el verso 4 y 5, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Lazos de muerte. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Dice algo semejante a lo que dice allá en 2 de Samuel capítulo 22. Hace énfasis a los peligros en los que él estuvo, y por causa de esos peligros él estaba en angustia. Estaba claro, hermanos, estaba claro que David necesitaba urgentemente la ayuda de Dios. Estaba claro que David se encontraba necesitado urgentemente de que Dios participara en su vida, que Dios hiciera algo en su vida. Nadie le podía ayudar, nadie podía rescatarlo del peligro en que se encontraba. En verdad, David estaba sufriendo, padeciendo en mi angustia. Ahora, quiero que pensemos en esto. Ya vimos la emoción que sufría esta persona, y una emoción persistente, angustia. Pero ahora pensemos en la persona que estaba sufriendo esto. No era cualquier persona. David, el hombre de Dios, es el que estaba pasando por esto. David, el hombre que se atrevió a retar, que se enfrentó a Goliat, el hombre que venció a Goliat, hermanos, él estaba en angustia. Esto es un hombre que estaba preparado para la batalla, un hombre que estaba acostumbrado a la batalla, a enfrentarse a peligros grandes. Se enfrentó a leones, se enfrentó a osos, se enfrentó a gigantes, se enfrentó a tanta persona, tantos hombres. Pero él reconoce que hubo momentos de angustia. Dice David que él estuvo en algún momento angustiado. David, el hombre de Dios. Hermanos, tenemos que recordar que había un hombre llamado David. Y quiero hacer énfasis en esto. Era un hombre. Era un hombre. Esto quiere decir que no era un superhombre, era un hombre natural, un hombre como tú y como yo. Es normal que como humanos tengamos ese sentimiento, angustia. Es normal. David era un hombre, sí era un hombre de Dios, pero era un hombre. Y de repente la verdad es que a veces no entendemos cómo este hombre de Dios tiene temor, cómo este hombre de Dios está en angustia. ¿Cómo es posible esto? ¿No es hombre de Dios? En algún momento, hermanos, el hombre de Dios también pasa por situaciones de angustia, por momentos difíciles. En mi angustia, tenemos que recordar que había un hombre llamado David. Y otra vez estoy hablando del nombre, porque era un hombre real, era un hombre de carne y hueso. Tenemos que recordarlo. David llegó a ser un gran rey, pero muchas veces en su vida pudo acabar en manos de sus enemigos. David fue un gran rey, pero estuvo en peligro, en momentos de tensión que lo angustiaron. Miren el hombre, la persona que sufría la angustia. Hermanos, era el hombre de Dios, pero también quiero hacer énfasis en esto. Era el hombre que confiaba en Dios. Era el hombre que confiaba en Dios. ¿Angustiado? ¿Cómo es eso? Si confiaba en Dios, ¿cómo es que estaba angustiado? Miren esto, David era un hombre que confiaba en Dios. En el Salmo 22, y si es cierto, es un salmo profético, pero también estaba hablando de la persona de David. En el Salmo 22, el verso 8, dice, se encomendó a Jehová
líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Sí, vi que es un salmo profético, está hablando acerca del Mesías y esas palabras se las dijeron al Mesías, a Jesús, pero en primer término está hablando de David. David era un hombre que confiaba en Dios. Cuando él estaba angustiado, dice el verso 8, que la gente comentaba, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Confiaba en Dios. Y esto es un reconocimiento que sus enemigos le hacían. Sus enemigos le veían angustiado y usaban esas palabras: confío en Dios, que Dios lo libre, que Dios lo libre. Fíjense esto, el enemigo reconocía que David confiaba en Dios. El enemigo lo reconocía, sus enemigos, que David confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque sabían que confiaba en Dios. Quizás las pláticas de David todas estaban relacionadas con Dios. Quizás las pláticas de David hablaban mucho del Dios en quien confiaba y que podía esperar ayuda de él, y que ese Dios en quien confiaba era grande, era poderoso, todopoderoso. Escribió tantos salmos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sus enemigos lo escuchaban y decían, pues confío en Dios. Ahora que está en angustia, pues que Dios le libre. Confiaba en Dios, pero hubo un momento que pasó por angustias. Tenemos que aceptarlo, hermanos. Aún el hombre que confía en Dios, aún la mujer que confía en Dios, en algún momento va a pasar por angustias. En algún momento va a tener temor. En algún momento. Pero a lo que quiero hacer énfasis es que reconocía que confiaba en Dios. Y yo creo que cuando él hablaba, no hablaba de él, hablaba de Dios, hablaba de la obra de Dios, hablaba de cómo Dios actuaba. No hablaba de sí mismo. Él era alguien que confiaba en Dios, no era alguien que se jactaba del yo. Hermano, cuando se jacta uno de sus talentos, de sus capacidades, de sus influencias, de todas esas cosas que tiene, cuando uno se jacta de eso, deja a un lado la fe y deja a un lado a Dios también. David era alguien que confiaba en Dios. La confianza en uno mismo es la muerte de la confianza en Dios. La confianza en el talento, en la experiencia, son cosas que matan la fe. Confianza debería de ser solamente en Dios. Cuando hablaban de David, cuando lo veían y hablaban de él, no decían que David confiaba mucho en sí mismo. No decían que David era capaz de muchas cosas. Decían que confiaba en Dios. Y miren esto. Cuando dice la Biblia que confiaba en Dios, nos deja ver que nunca estaba desanimado. Nunca estaba desanimado. Porque estaba confiando en Dios. Cuando estaba desconcertado, buscaba a Dios. Cuando se sentía traicionado, buscaba a Dios, perseveraba, seguía adelante. David no desmayaba. Eso de confiar en Dios no era la repetición de un credo, no era una profesión de fe, era una confianza en Dios, era una confianza fuerte en Dios.
Los enemigos reconocían que David confiaba en Dios. Hermanos, qué bonito sería que el hijo pudiera decir: mi mamá, mi papá es un hombre que confía en Dios, que espera en Dios. Que el hijo rebelde pueda decir: pues yo no creo en Dios, yo no confío en Dios, pero mi mamá, pero mi papá es un verdadero hombre que cree, una verdadera mujer que cree en Dios. Ojalá que así fuera. Que los hombres proclamaran, que los hombres dijeran: es un hombre que confía en Dios. No para hacernos publicidad, sino para darle la gloria, la honra a nuestro Dios. Hermanos, Dios es fiel y verdadero y merece que confiemos en Él de manera ilimitada. Los que vieron a David no dijeron de vez en cuando confiaba en Dios. No, confió en Dios, está confiando ahorita, confió hace tiempo, confió en el momento y sigue confiando en Dios. No dijeron hace años confió en Dios o confiaba en Dios. Admitían que su confianza en Dios era constante. Este es el hombre que en un momento estuvo angustiado. Tuvo una emoción persistente, la angustia. Fue un hombre de Dios, un hombre que confiaba en Dios, quien estaba angustiado. Pero miren la acción de este hombre. Miren la acción. En el Salmo 18 dice el verso 6: en mi angustia invoqué a Jehová. Miren la acción de este hombre. Oró a Dios, se acercó a Dios en su angustia, vino ante Dios y clamó a Dios. La Biblia nos enseña, hermanos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. La Escritura nos motiva, la Escritura nos anima a orar. En mi angustia invoqué a Jehová. Esa es la acción de este hombre. Estuvo angustiado, estuvo preocupado, había algo persistente que le hacía estar con temor. Pero estando en medio de eso, él buscó a Dios. ¿A quién buscas cuando estás en angustias? ¿A quién buscas cuando estás en problemas? ¿A quién buscas? En mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó y me respondió. En mi angustia invoqué a Jehová. David oró a Dios. David oró a Dios. En su angustia, dice, en su angustia invocó a Dios, clamó a Dios. Y Dios dice, Dios nos invita: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos invita a ti y a mí a que cuando estemos angustiados, le busquemos, invoquemos a nuestro Dios. Y dice: en mi angustia invoqué. Ora, hermano, ora. Cuando tú estés en problemas, cuando tú estés con temores, cuando tú estés angustiado, ora a Dios, ora a Dios. Y entonces tendrás la respuesta que tuvo David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Él oyó mi voz. Pero otra vez, insisto, David después dice que cuando Dios oye su voz, Dios le responde. Dios le responde. Estando en angustia, invocó a Dios. Oró a Dios. ¿A quién oras tú? ¿A quién oras? David dice que él invocó a Jehová. Es un ejemplo grande de la confianza que debemos depositar en Dios. Es un ejemplo grande. David escribió muchos salmos donde reflejaba su plena confianza en Dios. Y quiero hacer énfasis en plena. Su plena confianza en Dios y solamente en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta solo en nuestro Dios. Yo sé, de repente la persona que no lee la Escritura, la persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador,
Pero la persona que no sigue a Cristo Jesús no entiende esto. A veces hay necesidades, a veces hay situaciones difíciles en la vida y se busca la ayuda en personas, en hombres, se busca la ayuda en muchas cosas, pero no en Dios. Platicaba yo con alguien ahora en la semana que tenía problemas cuando él no era cristiano. Y me dice, yo le busqué por muchos lados. Yo pedí ayuda, yo anduve buscando ayuda con su problema en diferentes lugares. Por mucho tiempo, y no hubo respuesta. Al fin desistí, al fin dije, ya no más, no busco ayuda. Y cuando yo le pregunté, ¿y le pediste ayuda a Dios? Y él sonríe y dice, no, hermano, yo no sabía de esas cosas. Hermano, estando en angustia, invoqué a Jehová. David es un ejemplo para nosotros de a quién debemos pedir ayuda, a quién debemos invocar. Es a Dios, es a Dios. Hace años llegó un grupo de americanos aquí a nuestra iglesia. Y me acuerdo de una pareja, Mónica y Stan. Cuando una noche platicando con ellos dice, Arturo, oren por nosotros. Y me dijo cuántos años tenían casados, no podían tener hijos. Oren para que Dios nos dé un hijo. Ya hemos buscado ayuda, no hay respuesta. Estuvimos orando porque Dios les diera un hijo. Nos tocó a mi esposa y a mí ir a Kansas. Y estando en una de las ciudades de Kansas, en una reunión en una iglesia, ellos llegaron de su lugar de origen, de su ciudad. Llegaron con una niña muy bonita. Y dicen, quisimos venir a mostrarle a nuestras hijas. Dios contestó la oración. Aquí está. Hermanos, ¿en quién buscamos ayuda? ¿A quién le pedimos cuando estamos en angustia? Dice David, en mi angustia invoqué a Jehová. La confianza en Dios nunca dejó de ser. Su confianza en Dios fue firme aún estando en angustia. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, así dice allá en segundo de Samuel. Hoy es un buen día para poner un alto a tu problema confiando en Dios, buscando más de Dios. Y es lo más importante. Hoy es un día como para decir como David, invoqué a Jehová y Él me oyó. Él me oyó. En el día de mi quebranto, yo en ti confío. Dijo David en algún momento, me sacó al lugar espacioso, porque se agradó de mí, me libró. Dios es grande y es poderoso y puede ayudarnos y puede, cualquiera que sea nuestra situación, sacarnos adelante. En segunda los Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Una confianza en Dios así es algo razonable, porque nuestro Dios es todopoderoso. Una confianza como la de David, como la de Jonás, como la del apóstol Pablo, es razonable, porque si hay un Dios, y lo hay, que es todopoderoso y es todopoderoso, si Él hizo mis oídos, me puede oír. Si Él hizo mis ojos, me puede ver. Si hay un Dios que dice que es mi Padre, como Él lo dice, ciertamente va a cuidar de mí. Podemos confiar. Dice la Biblia que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar
en príncipes. ¿Alguna vez te has sentido agobiado? Ahora mismo, ¿cómo te sientes? ¿Hay alguna situación difícil? ¿Algo que te angustia? ¿No sabes dónde pedir ayuda? El salmista en esta ocasión se sentía rodeado de peligros y dice, me tendieron lazos de muerte, pero en mi angustia invoqué a Jehová. Nadie más le podía ayudar, solo Dios. En lo profundo de su ser sabía, sentía que había insuficiencia en él. Lo reconoció y buscó a Dios. Se sintió incapaz, pero buscó e invocó a Dios y no fue defraudado. En la angustia, en esa situación desesperante en que estás o en que en algún momento vas a estar, en esa situación busca a Dios y tendrás la experiencia de David y podrás y podremos decir, dar testimonio. Invoqué a Dios, le pedí a Dios y Él me oyó y me respondió. Hermano, así es nuestro Dios. Confía en Dios, espera en Él y Él lo va a hacer. Hazlo en la situación que te encuentres y Dios te librará. Dios te ayudará. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres así. El Dios que oye y el Dios que libra, el Dios que salva de la angustia. Gracias porque podemos buscarte con la confianza de que tú nos escuchas, de que tú nos oyes. Señor, estamos orando por quien esté en angustia en este momento, para que tú le fortalezcas, para que tú le ayudes, para que le des paz. Pero no solo que le des paz, sino que resuelva la situación que está pasando. Muéstrate, bendito Dios. Ayúdanos a confiar en ti. Y también, Señor, que los que están a nuestro alrededor puedan reconocer que somos hombres y mujeres que confiamos en ti. Estamos pues en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.